en los ambientes tanto culturales como políticos y hablar de la figura de Agustín de Iturbide y Aramburu. Y nos acompañan pues expertos en la materia que han estudiado a fondo a este personaje y sobre todo en estos días que celebramos la independencia, hoy 16 de septiembre, queremos abordar esta temática de la historia de México. Y muy bien, pues Jorge, si eres tan amable de presentar a nuestros panelistas y la mecánica que vamos a utilizar el día de hoy. Tu micrófono. Y buenas noches. Eh, Agradecemos a los panelistas que estén aquí después de los tequilas, el pozole, no sé si desvelaron. Agradecemos a todo el público que nos acompaña en Zoom y en Facebook. Vamos a comenzar presentando a las personas que nos acompañan el día de hoy. Empezamos primero las damas. Tenemos aquí a la licenciada y maestra María Barrola, que ya es su cuarta participación con nosotros. Le agradecemos muchísimo. Y siempre han sido unas conferencias muy bien preparadas, muy profesionales. Ella es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana. Cursó el diplomado en Filosofía de la Educación en el CISAP, el programa de Persona y Familia en el IPADE, el curso Fundamentos del Matrimonio de Nairobi. Es moderadora de Asociación LAR México y de A Favor de lo Mejor. Profesora de Historia y Humanidades, con más de 12 años de experiencia a nivel secundaria y preparatoria. Es experta en temas de educación, de los hijos, relación matrimonial, temas de actualidad y además, obviamente, temas de historia. Contamos con la presencia, por primera vez, le agradecemos muchísimo, de Carlos Camacho Alfaro. Él es historiador por la UNAM y politólogo del Instituto Mexicano de Estudios Políticos AC. Es director del Semanario Político, es director de la revista Seminario Político, funcionario público en comunicación social y derechos humanos, especialmente en la defensa de las víctimas, consultor de importantes empresas como Cementos Zapasco, Grupo Mexichem, Grupo Comex, Grupo Desk y Grupo Girsa. Fue asesor de la Comisión Episcopal para la Paz y Reconciliación en Chiapas y en la Comisión Episcopal de Pastoral Social de 1997 a 1999. Conferencista de USEM, INDOSOC, American Chamber y diversas universidades públicas y privadas. Ha publicado libros en Diana, Planeta, Hobbiton y Grijalbo. Y además me consta que es un gran conversador, de una plática muy agradable. Contamos también con la presencia del maestro, del ingeniero Fernando García Mata. Él es originario de la Ciudad de México, tiene 69 años, es casado, tiene 7 hijos, estudió la carrera de ingeniero químico en la UNAM, donde actualmente labora. En su época juvenil perteneció a la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, grupo del cual fue presidente en la Ciudad de México. Allí empezó a escuchar de Agustín de Iturbide y desde entonces le tomó gran afecto y admiración. Posteriormente conoció a Iturbide más ampliamente en la Escuela Superior de Religión del padre Juan Francisco Velázquez, Trujillo, con lo que empezó su labor de investigación sobre Agustín de Iturbide. El 27 de septiembre del 2019 impartió una conferencia sobre Agustín de Iturbide en la Asociación Nacional Cívica Femenina y desde ahí le surgió la idea de escribir un libro sobre nuestro libertador, con motivo del bicentenario de la independencia mexicana, por lo que es autor del libro Agustín de Iturbide, Libertador de México, publicado en septiembre de 2020. Ha impartido algunas presentaciones de manera digital para distintas organizaciones y para el público en general, una de las cuales se realizó el 24 de febrero de este año con motivo del bicentenario del Plan de Iguala y de la creación de la bandera mexicana. Ellos son nuestros conferencistas, como verán, están interesados en el tema, son ampliamente conocedores. Entonces vamos a empezar la dinámica de hoy, teniendo un panel de expertos, vamos a ceder la palabra a cada conferencista en 3 ocasiones, durante 7 minutos cada vez. Aquí, vamos a tener Rafa y yo que hacerle de moderadores y a lo mejor en algún momento decirles ya se acabó el tiempo para que alcance cada quien a platicar sus tres tandas, y finalmente vamos a tener 2 minutos de conferencia y pasaremos de 2 minutos de conclusiones
y terminaremos con preguntas y respuestas. Pues ese es el esquema planteado. Y como ya empezamos hace rato, Mari, primero las damas, por favor. Hola Jorge, oye, pues muchas gracias y muy buenas noches a todos, a todos los que nos escuchan y a ustedes que me hacen aquí el espacio para hablar de este tema que es tan interesante, ¿no? Y que tiene tanta actualidad porque pues estamos a muy poquitos días de celebrar el bicentenario de la consumación de la independencia, pues de finalmente la verdadera independencia de México, ¿no? Que será el 27 de septiembre de este año. Entonces, pues es una muy buena ocasión para hablar de la figura que en gran medida logró o lo hizo posible, que fue Agustín de Iturbide, ¿no? Y bueno, la figura de Iturbide, pues de cierta manera ha sido una figura pues un tanto olvidada o maltratada en nuestra historia, porque porque siendo él el que logró la independencia de nuestro país, eh, pues pocas veces se habla de él, ¿no? Normalmente nos referimos a Hidalgo como el padre de la patria, ¿no? Y cuando se da el grito de independencia, pues se celebra a Morelos, a Guerrero, ¿no? Y a Iturbide no se dice nada y cuando algo se llega a decir, se habla de él como si hubiera sido un hombre, un tirano, un ambicioso, ¿no? Y en este sentido, el discurso mexicano sobre la independencia ha sido muy mal agradecido con uno de los héroes que permitió y que consumó la independencia de México, ¿no? Entonces es como pues una ingratitud muy grande del discurso de los mexicanos el habernos olvidado o haber despreciado de una manera tan ingrata a Agustín de Iturbide, ¿no? Entonces, a mí el día de hoy me gustaría hablar como de dos facetas de Iturbide, como tratando de acercarnos un poquito, de conocer cómo fue su labor o su trabajo. Y entonces, en este sentido, me interesa hablar como de dos facetas o de dos etapas pues, de este hombre, ¿no? Y una de ellas, o la primera de ellas, que es en la que quiero hablar estos 7 minutos, es la de Agustín de Iturbide como un militar, ¿no? Entonces aquí pongo bueno, no sé si se alcance a ver, creo que sí logré compartir pantalla, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos un retrato de Iturbide vestido como militar, ¿no? Bueno, brevemente comento que Iturbide era criollo, su padre era español y su madre era criolla, pertenecía a una familia de hacendados, una familia que era importante, no de las más importantes del momento, pero sí una familia importante. Y bueno, cuando comienza la guerra de independencia, cuando comienza el movimiento de Hidalgo, Iturbide ya tenía una carrera política y ya era parte del ejército de la Nueva España. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que él, los primeros años de la independencia, él lucha en contra de quienes están buscando la independencia, en contra de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero, y lo hace en gran medida porque cuando comienza el movimiento de Hidalgo comienza de una manera muy desordenada y de una manera que va en contra de los intereses de los criollos y de muchos españoles. Empiezan a perseguir españoles, se da el tema de la longa de Granaditas, y entonces muchos criollos se oponen a la revolución de Hidalgo por considerarla pues una muy desordenada y ajena a los intereses de este sector de la sociedad. Y en este sentido, Iturbide no solamente combatió a los insurgentes, sino que fue muy exitoso en combatirlos. Fue un gran estratega y fue un gran militar. Durante 6 años seguidos no tuvo ninguna derrota contra el ejército insurgente, fue ganando batalla tras batalla
Y entonces tiene como una trayectoria militar muy, muy significativa en este sentido. Y luego, ¿cómo es que él termina trabajando en función de la consumación de la independencia? Bueno, termina sucediendo, primero es importante aclarar que para 1816 el movimiento independentista está muy desarticulado. El ejército realista realmente ha logrado arrinconar a los insurgentes, encontrar a sus principales cabezas. El único líder importante que queda en pie para este momento es Guerrero. Otra estrategia importante que hicieron los españoles fue darle un indulto a todos los insurgentes. Entonces muchos que ya veían la lucha un poco perdida, dijeron, bueno, pues antes de que me maten o me atrapen, pues me indulto y me salgo del ejército insurgente. Entonces ya estaba muy debilitado. ¿Y qué es lo que viene a cambiar la posición de Iturbide? Básicamente es la Constitución de Cádiz. Es importante recordar que en 1812 se había escrito la Constitución de Cádiz, que era una constitución liberal, y para 1820 se le obliga a Fernando VII a firmar esta constitución. ¿Y por qué es muy importante este dato? Porque la Constitución de Cádiz perjudicaba a sectores importantes de la sociedad novohispana. Uno de estos sectores era el clero. Se suprimían los fueros y afectaba de una manera importante, era una constitución como muy liberal en este sentido. Entonces, el clero, como que dice, no, el clero no, de la Nueva España dice, no nos interesa ser gobernados por una constitución de Cádiz. Y por otro lado, tampoco era una constitución que beneficiara a los criollos o a la Nueva España en sí. Entonces, Iturbide, junto con otros personajes de la época, deciden que es mejor buscar una independencia de México y constituir a México como una monarquía constitucional, pero que no tuviera una constitución de un corte liberal como la de Cádiz, sino de un corte como más conservador y más propio de la Nueva España. Y entonces, siendo Iturbide parte del ejército realista. Tienes un minuto, Mari. Ok, perfecto. Siendo Iturbide parte del ejército realista, decide trabajar en función de la independencia en vez de seguir trabajando por la Unión de España, ¿no? Y es así como crea el Plan de Iguala y el Ejército Trigarante. Y aquí lo que fue clave y lo que permitió el éxito de este proyecto que tuvo Iturbide fue la idea de la unión, que era la unión de las diferentes castas en la Nueva España, en el Plan de Iguala, en donde se decía que todas las castas eran iguales. Y entonces él dice, todos vamos a ser iguales y hay que trabajar más bien en la unidad del pueblo mexicano Tiempo. Ok, cierro nada más. Y entonces con este discurso él convence a Guerrero y a muchos otros sectores y en muy poquito tiempo, en solo 6 meses, logran la consolidación de la independencia. Ok, muchas gracias. Carlos, ¿estás por ahí? ¿Qué pasó, Rafa? Ah, ya, ok. Carlos, Sí, ¿me escuchan? sí, con claridad. Y también te ves. ¿Me escuchan con claridad? Qué bueno. Muchas gracias. Está inestable tu conexión. Ahorita si no te oyes, te quedaste trabado. ¿Se escucha? Sí. Espero que estemos bien. Muy bien. Aparte de agradecer la invitación y estar muy agradecido con todos ustedes y compartir el panel con tan distinguidas personalidades, me gustaría comenzar señalando que Agustín de Iturbide justamente está fuera del panteón de los grandes héroes nacionales
incluso algunos lo han patria. Y quisiera yo hablar un poco a favor de Agustín de Iturbide, señalar, Agustín de Iturbide es el personaje más importante de todo el proceso de la independencia. En primer lugar, porque Agustín de Iturbide es prácticamente el único estadista que tenemos en el proceso de independencia. Es el gran constructor de esa institución que es un país, una nación independiente. Ese mérito está constatado documentalmente en los 3 grandes documentos que tenemos de Iturbide, a los que podemos acreditar su autoría, ¿no? Que es, desde luego, el Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y el Acta de Independencia. Es creo yo, una gran injusticia porque lo han dicho historiadores muy prestigiados como José Manuel Villalpán o la doctora Guadalupe Jiménez, igual que algunos otros historiadores más clásicos como fueron Ernesto Lemoine o el maestro Álvaro Matute. De la UNAM, yo soy egresado de la universidad y tuve el privilegio de escuchar algunas ocasiones al maestro Ernesto Lemoine y al maestro Álvaro Matute. Iturbide es el gran estadista del proceso de independencia nacional, es el que aporta las ideas fundamentales para el proceso de independencia, pero tiene algo más. Tiene algo más porque es un sagaz político. Él es un personaje que genera ideas y que genera, además, es como Agustín de Iturbide utiliza de una manera maravillosa lo que podríamos considerar el Internet de aquella época, ¿no? O los medios de comunicación como el smartphone, que establece un sistema de comunicación fabuloso, a través del cual él tiene la capacidad de comunicarse con las principales personalidades del país, pero además es un gran negociador político, porque sabe acercarse a los grandes liderazgos de la época y sabe convencerlos y sabe qué es lo que ellos están solicitando. De tal manera que estos documentos a los que nos referimos, el Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y el Acta de Independencia, tienen como mérito el saber aglutinar a las fuerzas políticas decisivas de su momento. Y sin embargo, históricamente poco se le reconoce tanto su capacidad de estadista, de tener ideas de organizar una nación, como esta capacidad de estratega político. Pero además es un extraordinario estratega militar, porque él es muy audaz y es muy valiente y tiene participación en diversos combates, pero además, cuando le toca combatir en 1827, no, perdón, ya me estoy. Cuando le toca combatir a los realistas en 1821, sabe perfectamente cómo cortar las comunicaciones entre las fuerzas realistas y sabe cómo cortar todo lo necesario para el avituallamiento de los diversos ejércitos que son con los que se va a confrontar. Entonces, cuando él confronta diversas fuerzas, generalmente, fíjense qué inteligencia militar, ustedes lo saben muy bien, Iturbide ya los agarra debilitados, ¿no? Porque les corta suministros, o les pone un cerco, o les corta las comunicaciones. En suma, es un tipo extraordinario, ¿no? Es algo que ningún otro jefe insurgente logró hacer, muy a pesar de que tenemos, por ejemplo, la figura de Morelos, que es un extraordinario estratega militar también, ¿no? Y no se diga Morelos, sino incluso también Mariano Matamoros.
Pero en este sentido, para mí siempre ha resultado sorprendente las cualidades que tiene. Desde luego que le podemos endilgar todos los vicios que queramos, ¿no? Porque efectivamente era un hombre tremendamente ambicioso. Y era tan ambicioso como lo fue en su momento también Ignacio Allende, incluso a Antonio López de Santana, ¿no? Entonces, hay que ubicarlo, desde luego, también en el contexto de la época. Todos ustedes conocen bien cómo es que los criollos Un minuto, saben Carlos. perfectamente, en el ambiente de la época, los criollos saben perfectamente bien que llegó su momento, porque además ustedes recordarán que la situación en Europa en los últimos 20 años de la época a 1821, pues resulta ser que la Nueva España es eh, el gran botín de la metrópoli con la que ha sostenido las guerras y sus alianzas con Inglaterra contra Francia y todos estos grandes gastos, pues los costea prácticamente las riquezas de la Nueva España. Son dilapidados y despilfarrados, obviamente, por la corona española, ¿no? Estamos en tiempo, Las, Carlos. ¿Ya? Sí, ya. Ah, pues ahorita nos seguimos. Ahorita le Gracias. seguimos. Ingeniero, por favor, si nos hace el honor. Y cómo no, pues muchas gracias por la invitación. Agradezco la invitación y yo quiero señalar algunos puntos geográficos de Iturbide y cuando él comienza, antes de llevar a cabo la independencia. Iturbide nace el 27 de septiembre de 1783 en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en un parto complicado. Desde ahí dicen algunos historiadores que se veía una mano especial de la providencia porque el parto fue complicado. Iturbide ingresa al seminario de adolescente. Algunos parientes de él tenían la idea de que fuera sacerdote, pero él deja el seminario y se va a las haciendas de su padre. Y ahí es donde empiezan las actividades del campo y llega a ser un buen jinete. Se le conoce como el dragón de hierro. Posteriormente pasa a la milicia, ahí en Valladolid, a ser militar, empieza su carrera militar y llega a tener puestos importantes. Primero es capitán en 1810, en noviembre de 1810. Después es teniente coronel en 1812 y en 1813 ya es coronel. Iturbide se casa el 23 de febrero de 1805 en Valladolid con Ana María Huarte, mujer que va a ser muy importante, una criolla típica vallisoletana que tiene un gran temple y que va a estar en las buenas y en las malas y en las muy malas. Una gran mujer, indudablemente. Si hemos de hablar de alguien que estuvo al lado de Iturbide, fue su esposa. Tuvieron 10 hijos, 5 hombres y 5 mujeres. Muere una de ellas jovencita. Y después empieza Iturbide, pues el ambiente familiar, él es muy religioso y esto se puede ver en 2 cartas que escribe, una al mayor de sus hijos, 4, 5 meses antes de morir, en las que se puede ver lo que es un padre de familia. Muchos de nosotros quisiéramos darle esos consejos a nuestros hijos. Es admirable esa carta. Y otra carta que dedica a su esposa el día que va a morir. Le dejan escribir una carta a su esposa y empieza él diciendo: Ana, santa mujer de mi alma.
Ya con esta expresión dice muchas cosas. El espíritu, pues, de armonía que había en esta familia. Otra expresión que dice, Dios sabe lo que hace, hablando de su pronta muerte. Dios sabe lo que hace. Y también cuando le empieza a dar indicaciones de lo que debe hacer con sus hijos, dice, ponlos en un lugar donde puedan educar a nuestros hijos en la religión católica que profesaron nuestros padres y que es la verdadera. Si algo distingue a Iturbide desde su primera juventud y en toda su carrera militar y política, es su religiosidad. Es un gran católico. Hablando de su carrera militar, también antes de la campaña de independencia, sí se enfrenta a Hidalgo y a Morelos. Él toma la decisión de combatir ese gobierno porque Hidalgo lo había invitado a Iturbide. Hidalgo lo invitó en una ocasión cuando comenzaba el movimiento de 1810 y Iturbide no acepta. Él dice en sus memorias escritas en Liorna, que él no podía acceder a un movimiento mal planeado que iba a fracasar y después dice, pues el tiempo me dio la razón. Pero decide combatir a favor del ejército realista en contra de ese movimiento que él considera una devastación, una masacre. Y así se enfrenta a Hidalgo en el Monte de las Cruces, aquí cerca de la carretera de Toluca, y logra detener el avance de un Hidalgo que iba ya sobre la capital. Iturbide iba con Torcuato Trujillo, que era el comandante de ese momento, pero toda la labor que hace Iturbide con este ejército de 1,300 hombres en contra de una chusma de 84,000, pues es admirable totalmente. No logran vencer a Hidalgo, por supuesto, aguantan hasta donde pueden y se retiran a Santa Fe y después a la Ciudad de México, pero Hidalgo toma la decisión de ya no llegar a la capital. O sea, el movimiento fue detenido. Esa es una maravilla. Después la otra es con Morelos. A Morelos sí lo combate directamente y lo vence. Desde ahí Morelos, cuando quiere tomar Valladolid, va a quedar desintegrado, ya no va a poder armar ese ejército que tenía, pierde a sus dos grandes hombres, Matamoros y Galeana, y queda detenido. Dicen los historiadores que se enfrentaron los dos grandes exponentes de la milicia realista y de la milicia insurgente. Morelos, el gran caudillo, ¿Tiene un minuto, ingeniero? el gran caudillo Morelos. Se iban a enfrentar los dos colosos. Solo uno iba a vencer. Es muy interesante esta batalla en las lomas de Santa María, afuera de Valladolid, fuera de Morelia. En una gran acción, Iturbide con 360 hombres entra a combatir a un ejército de 20,000 insurgentes. La crema innata, hombres, dice Lucas Alamán, que se habían acostumbrado a vencer con un gran caudillo como Morelos. Pues lo venció el mejor militar y desde ahí Morelos ya no vuelve a surgir. Pues estas son algunas de sus campañas militares antes de la campaña de la independencia, que es a la que me he querido referir. Gracias. Gracias a usted, se ajustó muy bien al tiempo. Carlos, por favor. ¿Te refieres a mí? Perdón. Seguimos. Sí, por favor, adelante. Pues yo también ensalzo la figura de Agustín de Iturbide en tanto pretendo ser lo más objetivo posible, porque Agustín de Iturbide tiene varias dotes que son verdaderamente sorprendentes y a mí como politólogo, como historiador, pues no deja de sorprenderme un tipo como Iturbide. Desde que es muy jovencito, Agustín de Iturbide
toma decisiones, es un hombre que toma decisiones, eso es muy importante, tanto en la política como en la milicia. Pero incluso antes de eso, él tiene pues, los grandes aciertos de su vida. Ya el maestro Fernando García Mata explicó parte importante de su formación y decide, no se decide por seguir el curso académico, tampoco pues, las expectativas que podrían haber, que eran menores, pero de seguir una carrera eclesiástica o la carrera que podía seguir un criollo en ese momento, y escoge correctamente, escoge irse a las milicias. Y otra decisión que también ya mencionaron aquí nuestros distinguidos compañeros es casarse con una persona que le va a dar un apoyo extraordinario, que es Ana María Huarte. Pero además de que Ana María Huarte es una gran mujer también, pues resiste mucho lo que hace su esposo, pero le da un gran apoyo de entrada porque ella es hija de un español que es inmensamente rico. Todos pues aquí lo sabemos, don Isidro Huarte, que además es también genial el tipo, porque es el que lo que hoy es el Museo Regional de Michoacán, pues es obra de él, es un arquitecto, pero además sabe hacer negocios y es hacendado y tiene prestigio, tiene dinero. Y de hecho, yo considero que en alguna medida la figura de Isidro Huarte es un referente para Iturbide, porque le desata las ambiciones y estos grandes deseos de, de subir en la escala social, que era sumamente difícil para los criollos en ese momento, por el monopolio que ejercían los peninsulares, debido, ustedes lo saben muy bien, a las políticas que desarrollaron Carlos III y Carlos IV. Sin embargo, como diría hoy cierto presidente de la República, de cuyo nombre no quiero acordarme, decía, pues es que es un aspiracionista y es egoísta y es trepador. Pues sí, pero así eran todos. Lo que pasa es que este señor Iturbide era verdaderamente genial, y yo digo, pues fue genial porque también encontró a la mujer precisa de la época que le dio un apoyo extraordinario, pero además era bastante galán y sabía montar a caballo y todas estas cosas, y sabe aprovechar todo eso después en la política para hacerse de la información estratégica que necesita, porque si necesita la información que tiene el virrey o la información que tiene el alto clero, bueno, pues tuvo la oportunidad de estar con la famosa Güera Rodríguez, que le facilita un caudal de información extraordinaria, ¿no? Que hoy podríamos decir es información estratégica, información privilegiada. Entonces, Iturbide es un hombre que sabe jugar y es un hombre audaz. Él toma decisiones y va sobre aquello que él ha considerado que es lo preciso y actúa, es un hombre es lo que llamaríamos hoy un hombre de acción. Y tiene desde luego pues, ambiciones desbordadas que se van formando con el curso del tiempo, ¿no? Pero escoge muy bien, escoge irse a la milicia, escoge bien a su esposa, escoge bien a su amante, en fin, es un hombre de fortuna y afortunado. Además proviene es aspiracionista porque sus antepasados, tanto de él como de su esposa, pues son gente que proviene de la nobleza hispánica, ¿no? Española. Y eso pues le va desatando sus ambiciones, pero también se forma en él una conciencia muy propia que ya habían dejado como herencia, pues los clérigos e intelectuales españoles, como fueron, obviamente, los jesuitas, ¿no? Recordaremos aquella obra
Bernardo de Balbuena, La grandeza mexicana, donde ya se perfila que esto que va a ser México es un cuerno de la abundancia que luego va a ratificar Humboldt, ¿no? En su viaje que hace a la Nueva España, y que además les enciende la imaginación a todos los criollos, porque todos los criollos en aquel momento, cuando les hablan de independencia, les hablan y también a los insurgentes que trabajan con las castas, pues es un canto de las sirenas, ¿no? Me queda un Porque, minuto, Carlos. sí, porque este país, incluso ustedes lo recuerdan desde aquella conspiración de Martín Cortés, este país es de ellos, o sea, este país es nuestro, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros padres lo conquistaron y porque lo hemos trabajado. Y la política de Carlos III y de Carlos IV de privilegiar al estamento netamente español, nacido en España, es incluso un agravio y oprobioso para los criollos, porque los criollos siempre se consideraron españoles, ¿no? Somos españoles americanos, jamás pensaron que eran otra cosa. Pero además, cuando tienen vedado el acceso a los grandes puestos de la milicia, de la burocracia, del clero, de Tiempo. los negocios, ahí es donde Iturbide sabe manejar las cosas. Gracias. Gracias, Carlos. Mari, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues también, o sea, como muy en relación a lo que estaba diciendo Carlos, pues ciertamente Iturbide fue muy hábil en lograr reunir los intereses de muchos sectores sociales para lograr la consolidación de la independencia. Entonces, por un lado, siendo el general realista, se empieza a escribir cartas con Guerrero e intenta convencerlo de que se una a su idea de crear un ejército distinto al insurgente para lograr y consolidar la independencia de México con un proyecto diferente al que los insurgentes habían planteado. Y por otro lado, pues él empieza esta idea ya con el apoyo del clero y de sectores importantes, sobre todo de los criollos, pero entonces lo que va a lograr hacer es como reunir los intereses de muchos sectores sociales y eso le va a permitir lograr la independencia de una manera muy rápida. Cuando, bueno, escribe el plan de Iguala, este guerrero accede a unirse a él y se crea el ejército trigarante bajo estas tres ideas de la independencia, la unión y la religión, ¿no? Y tenemos aquí, bueno, la religión, como lo comentaba Fernando hace unos momentos, como el elemento religioso fue muy, muy importante para Agustín. Y por otro lado, también, desde luego, consolidar la independencia, pero también lograr la unión de todos los mexicanos y olvidarse de estas ideas de las castas y de las estratificaciones sociales y plantear a todos como iguales. Y entonces, otra cosa por la cual es muy, muy rápida o muy pronta el éxito del ejército trigarante es porque este discurso convenció a muchos criollos que habían desaprobado hasta entonces el movimiento independentista por considerarlo desordenado o ajeno a sus intereses y a su visión del mundo. Entonces, por ejemplo, muchos criollos que participaban en el ejército realista, pues se unen al ejército trigarante y todos los insurgentes también se unen al ejército trigarante. Y entonces, en muy poco tiempo, decía hace ratito, en más o menos 6 meses, Iturbide logra la independencia. ¿Y qué sucede? ¿O cómo lo logra? Bueno, pues el virrey de ese momento muere y llega el nuevo virrey, que es O'Donoghue, y entonces Iturbide no se espera, va a Veracruz, lo recibe y con O'Donoghue firma los tratados de Córdoba, que básicamente era acordar el plan de Iguala, ¿no? ¿Y qué se establecía ahí? Pues que México sería ahora una monarquía constitucional regida por alguien de la Casa Borbón. Y
O'Donoghue firma y acepta, y entonces entra victorioso el 27 de septiembre de 1821, entra victorioso el ejército trigarante a la Ciudad de México, y es el día que se celebra la consumación de la independencia. Aquí también es muy importante mencionar que Iturbide fue un hombre muy popular entre el ejército y entre el pueblo, entre la gente de a pie. Entonces, él era muy querido por el clero, porque era un hombre muy religioso, por el ejército y por la gente común y corriente, y tiene una entrada verdaderamente triunfal a la Ciudad de México. Sin embargo, al poco tiempo de haberlo logrado y de haber permitido que se diera la consumación, pues vienen los grandes problemas. Y el primer problema es que España, a pesar de que el virrey O'Donoghue había firmado los tratados de Córdoba, España desde luego no lo reconoce y no manda a ningún Borbón, y obviamente en Europa nadie acepta la corona de una monarquía mexicana porque pues eran aliados de los Borbones, entonces no querían echarse un pleito encima con España. Entonces, la naciente nación surge con el problema de que no tiene un reconocimiento internacional, y eso le va a crear muchos problemas a Iturbide. Entonces, se crea una regencia, un gobierno provisional que gobernara en lo que se establecía todo. Y, perdón, ¿me queda un minuto? ¿No? Ok. Se crea un gobierno provisional y Iturbide queda como presidente de esa regencia. Y al poco tiempo se convoca un congreso constituyente que en teoría era un congreso que iba a escribir la nueva constitución de esta monarquía constitucional, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Bueno, aquí tenemos la otra faceta de Agustín de Iturbide, quien, como fue un excelente militar, no fue tan bueno en los manejos de la situación política, que le fue muy, muy adversa, ¿no? Él, en primer lugar, sucedió que el Congreso Constituyente nunca se dedicó a escribir una constitución. Se dedicaron a ver cosas de gobierno regulares, pero nunca se pusieron a ver de una constitución. Cuando es evidente que España no va a aceptar y que nadie va a mandar un Borbón a México, entonces sucede que un grupo de personas van a casa de Iturbide y lo empiezan a victoriar como emperador. Y entonces Iturbide al día siguiente pide que se haga una sesión en el Congreso para que se vote eso que está pidiendo la gente, que Iturbide se convierta en el emperador de México. Y entonces... Te queda un minuto, Mari. Perfecto, ok. Y entonces el Congreso, un poco presionado por la gente que entra al Congreso a votar, decide votar en favor de Iturbide. Y entonces, a los pocos meses, para julio de 1822, se corona a Iturbide como emperador de México. Sin embargo, a pesar de que tuvo la mayoría de la aprobación en el Congreso, no todos los congresistas estuvieron tan convencidos y comenzaron las intrigas que los llevaron a que el imperio cayera en muy poco tiempo. Acabaste un poquito antes. Muy bien. Ingeniero, por favor. Sí, yo ahora voy a hablar del desempeño de Agustín de Iturbide en la campaña de independencia. De 1816 a 1820, Iturbide se retira a su hacienda de Chalco, se va a las labores del campo, se va con su familia, él deja las armas porque dice que ya el movimiento insurgente prácticamente estaba acabado, y por algunas intrigas de algunas personas que acusan a Iturbide de haber abusado de algunos bienes que había y haber hecho malos negocios. El mismo virrey Apodaca determina que son infundadas estas acusaciones, que Iturbide puede volver a tomar sus cargos. Pero Iturbide dice, se retira, no acepta, y en 1816 al 1820 él se retira. Pero no va a ser en balde, porque es el tiempo en que va a elaborar su plan de Iguala. Y todo empieza con el plan de Iguala en 1820. Todo es circunstancial, y más que circunstancial es providencial, porque Iturbide ya con su plan
pues sabía que no podía hacer nada si no tenía mandos de tropa. Y esto llega, ya él había abandonado todo, esto llega providencialmente porque el comandante de la zona del sur, Armijo, decide abandonarla, pide licencia y entonces nombra al virrey a Iturbide. Y ahí estaba la otra condición importante que había planeado Iturbide. El plan de Iguala es el principio de todo. Ese plan de Iguala que celebramos del Bicentenario este 24 de febrero de este año. Algunas personas lo celebramos, tuvimos una presentación en Zoom y demás. Pero quiero leer unas palabras de Iturbide en sus memorias. Quisiera que Iturbide es el que nos dijera de esta situación. Iturbide analiza así la situación. Muy pronto debían estallar 1000 revoluciones. Mi patria iba a negarse en sangre, me creía capaz de salvarla y corrí por segunda vez a desempeñar deber tan sagrado. Formé mi plan conocido por el de Iguala, mío porque solo lo concebí, lo extendí, lo publiqué y lo ejecuté. Me propuse hacer independiente a mi patria porque este era el voto general de los mexicanos, voto fundado en un sentimiento natural y en los principios de justicia, y voto que se consideró que era el medio óptimo para ambas naciones. Esas son las palabras de Iturbide con las que expresa cómo se inició su plan de Iguala. Este plan de Iguala se da a conocer el 24 de febrero de 1821, precisamente en la ciudad de Iguala. Pero ya antes, Iturbide, en una campaña epistolar, la campaña de independencia se ve también formada por las cartas que dirige Iturbide. Es un gran diplomático, excelente escritor que logra convencer. Al mismo Guerrero lo convence. Yendo a la comandancia del sur, pues su misión era acabar con Guerrero. Pero lo que hace Iturbide es escribirle cartas hasta que Guerrero acepta y acepta el plan de Iguala y llega a ser uno de los hombres con los que va a contar Iturbide. Bueno, pues este plan de Iguala, que el 24 de febrero se publica, es antecedido por unas cartas a militares, a civiles, poniéndoles el plan, convenciéndolos. Y después de la publicación, después del 24 de febrero, va a escribir al mismo virrey Apodaca, tratando de convencerlo, diciéndole, usted puede evitar una gran catástrofe. Y escribe al mismo rey Fernando VII y escribe a algunos obispos, al obispo Cabañas de Guadalajara, al obispo Pérez de Puebla, al obispo de México, en fin, una gran labor. Va acompañando a la campaña militar, la campaña. Todo comenzó con el plan de Iguala, pero la proclama del plan de Iguala se hace el mismo 24 de febrero. Son admirables las palabras también de Iturbide en este día 24 de febrero. Americanos, bajo cuyo nombre comprendo no solo a los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen, tened la bondad de oírme. Es llegado el momento en que manifestéis la uniformidad de vuestros sentimientos, que nuestra unión sea la mano poderosa que emancipe a la América sin necesidad de auxilios extraños. Esta proclama la hace Iturbide el mismo día 24 y también el mismo día 24 de febrero. Aparece la bandera trigarante. Iturbide es el creador de la bandera. La manda a hacer a un sastre Magdalena Ocampo el 21 y ya para el 23 se las entregaron a Iturbide y Iturbide enarbola, le da la bandera al ejército trigarante ya desde ese momento. De manera Un minuto, ingeniero. de manera que con esto se inicia la campaña de independencia.
La campaña es, como se ha dicho, una cosa excepcional, prácticamente sin derramamiento de sangre. Algunas batallas sí, porque no fue un camino que el virrey diera libre. El virrey toma sus providencias y arma un ejército de 84,000 hombres contra 700 hombres que quedan con Iturbide después de la deserción de algunos. No fue algo sencillo, fueron momentos angustiosos. Lo que hace Iturbide es irse al Bajío, donde recibe la adhesión de Bustamante, de Domínguez, Bustamante en Guanajuato, Domínguez en Michoacán, y de antiguos insurgentes como Guerrero, Bravo, Santana, Herrera. Ellos son los que van a propiciar, junto con Iturbide, el avance. Son muy importantes la toma de Valladolid, la de Puebla y la de Querétaro, en donde es recibido Iturbide como Tiempo. un gran... Sí, gracias. Gracias a usted. Entonces, Mari, si nos haces favor, por favor. Nada más quería hacer una aclaración. El cambio de virrey, dije hace ratito que será porque Apodaca muere, pero no, no muere, nada más lo cambia. Nada más ese error histórico. Pero bueno, entonces, cuando Iturbide logra ser coronado emperador, decía yo que comienza como con muchos conflictos y con muchas intrigas, ¿no? Aquí tenemos una imagen aquí tenemos un cuadro que es la alegoría de la coronación de Iturbide, que es un cuadro que es muy interesante de analizar en su parte simbólica, pero bueno, no nos da tiempo, ¿no? Nada más mencionar que, bueno, entonces Iturbide es nombrado emperador y de ahí vienen muchísimas dificultades. Una es que no hay un reconocimiento de los gobiernos extranjeros. Y al no haber un reconocimiento de otros gobiernos, entonces tampoco hay préstamos. Y el país está sumido bueno, el gobierno no tiene dinero, se llevan varios años de guerra y no hay como pues no hay dinero, ¿no? Entonces es muy difícil para Iturbide gobernar sin dinero y además no puede acceder a los préstamos, ¿no? Y viene también, pues, el drama, yo creo que de todo México en el siglo XIX, ¿no? Que es un gobierno sin dinero, profundamente dividido, en donde las facciones, en vez de ponerse a pensar en el bien de la nación, se ponen a pensar en quién quieren que gobierne, y la mano manipuladora, metiche o el pie que nos hizo tropezar miles de veces, de los estadounidenses, ¿no? Entonces viene Poinsett, se comienzan a formar las logias masónicas, principalmente las primeras son las logias escocesas, que fueron los que más se oponían a Iturbide, y por medio de todas estas intrigas, pues se le va poniendo el pie a Iturbide para que en vez de poder gobernar y de que México salga adelante, pues empiezan a intrigar en contra de él. Y frente a estas intrigas, Iturbide decide disolver el Congreso en octubre de 1822, disuelve el Congreso y no porque fuera un tirano, sino porque no lo dejaban gobernar, por un lado, y por otro lado, porque no estaban haciendo su tarea, que era escribir una constitución. Ese Congreso del 22 no tenía la tarea de gobernar, tenía la tarea de escribir una constitución para que después se eligiera un nuevo Congreso que entonces sí sesionara y sí gobernara de la mano de Iturbide, ¿no? Entonces, Iturbide decide disolver el Congreso y entonces, pues, muchísimos de los diputados de ese entonces se molestan y el oportunista que ve una posibilidad de ascender en su carrera política, que fue Santana, escribe el plan de Casamata y es por medio de este plan y de este momento que pues que se busca el derrocamiento de Iturbide, ¿no? Entonces se escribe el plan de Casamata. Santana, que era general del ejército, junto con otros generales, empiezan a oponerse a Iturbide en Veracruz. Iturbide manda a generales que en teoría le eran fieles y que a la mera hora lo traicionan, ¿no?
Y entonces, pues, al poco tiempo de esto, Iturbide ve que no, que pues, que es muy difícil mantener el orden, que es muy difícil gobernar. Él dice, bueno, yo no quiero, intenta restituir al Congreso sin mucho éxito, y Iturbide dice, yo no quiero otra guerra civil en México, yo estaba aquí para servir, si fui emperador fue porque el pueblo me nombró, pero yo quiero lo mejor para esta nación. Y entonces decide abdicar a la corona. En un acto yo creo que de mucha generosidad, porque eso evitó que se comenzara una guerra civil que iba a tardar varios años, porque aunque Iturbide no tenía el apoyo de estas secciones políticas, sí tenía el apoyo de la mayoría del ejército, del clero y del pueblo. Entonces, si él hubiera querido montarse en su burro y quedarse como emperador, podría haber habido una guerra civil. Sin embargo, él dice, yo no quiero más derramamiento de sangre para mi patria. Si lo que más conviene es que yo me vaya, entonces me voy. Y abdica y a los pocos meses, a los 2, 3 meses, se embarca rumbo a Europa. Y la reacción del Congreso del 22 es una reacción, pues, realmente vergonzosa, porque en vez de aceptar la abdicación de Iturbide, dicen, como su coronación fue ilegal, o bueno, como no fue válido que él se nombrara emperador, entonces no aceptamos su abdicación porque ni siquiera era válido que él fuera nombrado emperador, ¿no? En vez de Un minuto, María. agradecer, ok, en vez de agradecer el gesto de Iturbide. Al poco tiempo, después de varios meses, el Congreso no solo hace esa canallada, sino que dice que Iturbide es un traidor a la patria y que si regresa a México va a ser juzgado con pena de muerte. Iturbide regresa a México sin saber que se ha dictado esa norma en contra suya y en un acto de una canallada terrible, el Congreso de Tamaulipas no lo deja hablar y declara la pena de muerte y lo fusila. Y quisiera terminar nada más leyendo una cita de un poeta mexicano, de Enrique González Martínez, como cerrando estos temas, ¿no? Dice, si nuestra independencia debe ser enaltecida, Iturbide debe compartir la gloria de los que colaboraron en la magna empresa. Y cuando el gobierno rompa con el prejuicio de ver en este hombre al usurpador de un trono en vez del libertador de un pueblo, habrá pagado una deuda nacional y apartado de la frente de la República el estigma de una ingratitud sin ejemplo. Muy interesante, Mari. Muchas gracias. Ingeniero, por favor. Sí. Ahora quiero hablar del legado e importancia de Agustín de Iturbide en la historia de México y por qué la historia oficial ha despreciado a Iturbide. Pues el legado de Iturbide se resume en 4 puntos. Primero, la independencia de México. Eres el libertador por antonomasia de la nación mexicana. Segundo, creador de la bandera de la nación mexicana. Tercero, pone las bases del Estado mexicano. Y cuarto, es un ejemplo de religiosidad católica, de valentía y del mejor militar mexicano que ha habido. La independencia de México, con su grandioso plan de Iguala y su admirable campaña de independencia, donde no hay muertes, en solo 6 meses, es una campaña, sí, con ejércitos, porque el virrey mandó a su ejército. Entonces, lo que hacía Iturbide era que capitularan los jefes realistas. No fue una cosa sencilla, pero no hubo sangre, no hubo saqueos, no hubo desgracias familiares. Las bases del Estado mexicano las pone desde el principio con la estructura de los 3 poderes de la nación, ejecutivo, legislativo y judicial, porque al ser nombrado presidente de la regencia, que era el poder ejecutivo, se constituye inmediatamente en el primer gobernante de la nación mexicana independiente. Forma la estructura porque va a poner las bases para que se nombre un congreso, el congreso se nombra
hay una elección, el proceso no le gusta a Iturbide, pero ahí es donde empieza la oposición que se mencionaba de las logias masónicas. La masonería es la primera que se va a enfrentar a Iturbide porque era un odio especial hacia Iturbide por ser representante de la cristiandad y por la forma en que consiguió toda aquella grandiosa libertad para el pueblo mexicano. Es necesario hablar ahora un poco de su exilio, de su asesinato y su glorificación. Iturbide sale de México del puerto de Veracruz el 10 de mayo de 1823. Se va a Liorna, Italia, por donde pasa es aclamado. Su salida de la Ciudad de México y todo el trayecto es aclamado Iturbide después de que ha abdicado como emperador por las razones que ya se dieron y con una gran honorabilidad de Iturbide de evitar derramamiento de sangre. Por eso abdica ciertamente. Es aclamado y sale a Liorna, Italia, donde escribe sus memorias, que son muy importantes, muy interesantes. Después se embarca para Londres, Inglaterra, porque lo piden las autoridades de Liorna ante la influencia de los países europeos en la Santa Alianza. Y por último, Iturbide dirige al Congreso Mexicano una comunicación el 13 de febrero de 1824 sobre la posible invasión de España a la nación mexicana. Y él ofrece sus servicios, en ese escrito que manda al Congreso, ofrece sus servicios como un simple militar para defender a su patria. Y después ocurre lo que se mencionó. El Congreso, como respuesta, que se entera de esta carta de Iturbide, de que él quiere venir a ofrecer su espada a favor de la nación, forma lo que se llama el inicuo decreto, así lo llaman los historiadores. Inicuo decreto por el cual se dice que si Iturbide se presenta en suelo mexicano, es considerado traidor y por lo tanto enemigo público del Estado. Y con eso lo condenaban a muerte. El que se encarga de condenar la muerte en Tamaulipas es Felipe de la Garza, un general al que Iturbide había perdonado en una campaña militar que hizo de la Garza en contra de Iturbide como emperador y que fue vencido. Pues es Felipe de la Garza el que está a cargo de este ejército, prácticamente a cargo del Congreso, y el Congreso decide su asesinato. Este asesinato que se lleva a cabo el 19 de julio de 1824. Quiero leer simplemente esas expresiones de Iturbide cuando está a punto de morir, en las que pues va a dar a conocer su pensamiento. Dice así: mexicanos, en el acto mismo de mi muerte, les recomiendo el amor a la paz y a la observancia de nuestra religión. Ella es quien nos ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros, y muero gustoso porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos ni a su posteridad esa mancha. No soy traidor. Guardar subordinación y prestar obediencia a vuestros jefes, que hacer lo que os mandan es cumplir con Dios. No digo esto lleno de vanidad porque estoy muy lejos de tenerla. Reza el credo y el acto de contrición, besa el crucifijo y recibe la muerte. Antes de recibir la muerte, se confiesa. Confesor es el padre. Un minuto. Su confesor es el padre José Antonio Gutiérrez de Lara, que fue el presidente del Congreso de Tamaulipas, porque no le permitieron llamar a su confesor personal, pero lo confesó antes de morir. Y este padre declara: me consuelo considerando a su alma de Iturbide en el cielo, pues sus disposiciones no me dejan pensar de otra manera. Así es que podemos hablar de glorificación de Iturbide. Ciertamente, como él lo dice, no era traidor. Se le declaró traidor por pisar tierra mexicana, por llegar y presentarse a la tierra mexicana. Gracias.
Muchas gracias, ingeniero. Muy emotiva la explicación. Te lo agradecemos mucho. Pues, Carlos, por favor, la última intervención. Con gusto, muchas gracias. Yo creo que la maestra Carmen Ibarrola y el maestro García Mata nos han dado buenas lecciones y han puesto el acento en cosas sumamente importantes. El caso de las relaciones internacionales, ¿no? La maestra María del Carmen Ibarrola se detenía a considerar el asunto relativo con los partidos políticos, que en ese entonces eran las logias, y las relaciones con los Estados Unidos, que este va a ser uno de los grandes problemas de la formación. El maestro García Mata pues hacía nos dijo algo muy interesante, como es que el hecho de ser el creador de la bandera, porque hay que verlo en lo interno y en lo externo, y en estas dos grandes vertientes o dos grandes veneros de la formación de la nacionalidad mexicana es que se va forjando el nacionalismo mexicano. Y en lo claro, el papel de la Iglesia Católica en la formación del nacionalismo mexicano. Nos otorga la bandera nacional amparado evidentemente en los colores de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es un símbolo de la unidad nacional que se está forjando y que va a prevalecer a lo largo de estos 200 años. Y, ¿no? Abrazada por el color verde y el color rojo y amparada hasta sin ser católicos y sin ser presuntamente guadalupanos. O sea, hay una emoción tremenda, ya es casi hasta congénita. Por ejemplo, cuando se ven los colores nacionales en las marchas militares, cuando saltan a la cancha los verdes, ¿no? Con verde, blanco y rojo, la gente se emociona, porque es más, a veces no conocemos, no le gusta el fútbol, pero cuando juega la selección mexicana, está en la televisión, ¿no? ¿Por qué? Porque juegan los verdes, ¿no? Los tricolores. Y ese simbolismo es trascendental. Iturbide es uno de los grandes forjadores de ese simbolismo de la unidad nacional. Y además, no sé si tengamos por ahí la presentación que preparé, mi estimado Jorge, si pudiéramos poner la lámina número 12 sería fabuloso, porque Iturbide, la maestra pasó, por ejemplo, una lámina en donde está la alegoría de Iturbide, y es una alegoría religiosa porque nos está refiriendo al hecho de que Iturbide está estableciendo una nación fundada tanto en las virtudes marianas, y nos está mencionando que también está fundado en el águila y está fundado en el... Esa construcción alegórica, si podemos pasar a la lámina 12, sería fabuloso. Porque además ahí es donde le ayuda mucho su esposa, Ana María Huarte. Sí, aparece más adelante, por favor. Aparece su esposa Ana María Huarte, aquí está. Y aparece en la alegoría con un carcaj, ¿verdad? Que simboliza lo indígena y además no es una corona, es claramente un penacho tricolor.
Y además, para que no haya lugar a dudas, tiene la banda tricolor cruzándole el pecho en forma de franja cruzada. Entonces, estas alegorías evidentemente las mandaron a hacer en su tiempo. Como bien decía la maestra, no tenían dinero y entonces esta pintura, ya algunos expertos lo han visto, que es una pintura que no pertenece directamente a la emperatriz Ana María Huarte, porque incluso ahí hay una manita medio esquelética que sale porque era de otra pintura. Y en la parte derecha podemos ver el águila mexicana imperial, pero está sostenida por los 4 rumbos del universo de la cruz, y está la Virgen de Guadalupe clarísimamente sosteniendo al águila. Y esta es la primera orden de condecoración del Imperio Mexicano, porque Iturbide ciertamente les estaba dando a los europeos y a los criollos lo que querían, porque sí querían un imperio. Los republicanos eran mínimos. Yo creo que ya tendremos la oportunidad de ver la enorme influencia de los Estados Unidos en lo que hoy es México y que en ese entonces era el Imperio Mexicano, porque son los grandes financieros de los grupos independentistas, particularmente de los republicanos. Te queda un minuto, el Carlos. Maestro Villalpando, José Manuel Villalpando, por ejemplo, ha expuesto recientemente cómo en Londres tuvieron un encuentro, Iturbide, con José San Martín. Y allí, en esas conversaciones, hay una muy clara alusión al hecho de cómo los Estados Unidos estaban drenando recursos y drenando agentes políticos, cooptando personajes, sin los cuales los republicanos, los liberales republicanos, no hubieran triunfado. Yo soy liberal republicano, pero es importante llegar a la conclusión de que la intervención de los Estados Unidos fue definitiva, ¿no? En la caída también del imperio de Iturbide, que era muy nacionalista, tremendamente. Es más, Iturbide es uno de los, quizás también, en abono de la imagen de Iturbide, es uno de los grandes constructores del nacionalismo mexicano, y lo hace sobre bases políticas y también sobre bases ya estamos en tiempo, Carlos. Gracias. Ya. Pues pasamos a sus conclusiones. Por favor, si pueden hacerlas de 1 minuto, porque ya nos pasamos de tiempo, para dar tiempo a las preguntas, ¿no? Entonces, por favor, Mari. Y bueno, pues nada más como tratar un poquito de cerrar, pues yo creo que todo país construye su historia a partir de, o los héroes de su historia son como un elemento importante en su construcción nacional. Y creo que sí se le debería de dar un lugar más importante a Iturbide, no solamente porque fue el que logró que se consumara la independencia, sino por su profundo amor a México, ¿no? Y tratando un poco como de no glorificarlo o también ver como su lado humano, pues creo que Iturbide fue un excelente militar, sin embargo no fue tan buen político como lo fue militar. Y eso pues fue una tristeza porque finalmente México, después de haber logrado su independencia, se sumió en una inestabilidad política tristísima, ¿no? Y ahí creo que fue como el fallo de Iturbide, el no haber sabido cómo manejar estos hilos tan complejos de la política del momento. Pero definitivamente creo que hace falta que se le haga un espacio en el panteón de los héroes mexicanos y que se le agradezca y se le reconozca la gran labor que hizo como consumador de la independencia y retomar ese profundo amor a México que él tuvo. Muchas gracias. Pues Carlos, en 1 minuto, por favor. Rápidamente. Yo creo que si a Iturbide lo ha
abrumado la desgracia. En principio, es una gran injusticia porque un Congreso no puede legislar contra una persona. Eso es absurdo en todos los terrenos. Además, es una persona que es fusilado sin un juicio. Es decir, ¿dónde eso pueda significar algo justo? Pero son las condiciones históricas. Después se le honra, ¿no? Pero no se le se instala, si no me equivoco, es en 1838, su nombre con letras de oro en el Congreso. Después, en 1921, si no me equivoco, ya es el gobierno de Álvaro Obregón, después de haber asesinado a Carranza. Bueno, entonces, hay mucha injusticia en relación a Agustín de Iturbide. Y siente, porque no está, por ejemplo, sus restos no descansan en donde están todos los patriotas de uno y otro bando, pero no descansan donde debería de estar. Está en un lugar muy digno, ¿no? Estamos en tiempo, Carlos. Pero creo que Gracias. debería de haber más justicia para Iturbide. Muchas gracias. Ingeniero, por favor. Sí, la conclusión principal es que en efecto Iturbide es realmente el único libertador de México y se le debe reconocer como tal. No solo fue libertador, también concluimos que Iturbide fue el creador de nuestra bandera mexicana, primer gobernante de la nación independiente y el primer emperador, con lo que la nación mexicana tuvo un glorioso inicio de su vida independiente, pacífico, estable, con un agradable entendimiento entre el pueblo y sus autoridades. Si políticamente no se consolidó el pensamiento de Iturbide, se debió a causas ajenas al mismo Iturbide, tales como la intromisión de Estados Unidos y de los enemigos de la nación mexicana, entre los que destaca la masonería. Pero Iturbide tuvo un odio especial por ser él un buen católico que tuvo logros de gran relevancia y le dio a la religión católica el mérito de sus triunfos. Esto la masonería, que es anticlerical, no lo iba a perdonar. Como final queremos agregar unas estrofas del poema de Amado Nervo titulado A Iturbide, Libertador de México, en 1890. Capitán inmortal, tu eco de guerra en nuestros patrios montes aún retumba. Para borrar tu huella de la tierra, no basta, no, la losa de una tumba. La muerte, ¿qué es la muerte ante la gloria que envuelve tu recuerdo en tus fulgores? ¿Quién borrará tu nombre de la historia sin borrar de tu enseña los colores? Descansa la región del infinito, donde tu alma con Dios feliz reside. Que tu nombre doquiera quede escrito, que el himno de tu nombre sea este grito. ¡Viva la libertad! ¡Viva Iturbide! Gracias. Muchas gracias, ingeniero. He de decir que Amado Nervo es de mis poetas favoritos, ¿no? Okay. Muy bueno. Entonces, miren, pasamos a las preguntas rápidamente, ya tenemos muy poco tiempo. Jorge, si me permites un segundo. Si me permites un segundito, si puedes cerrar tu micrófono porque se escucha mucho ruido. Perdón. Yo nada más quisiera poner en consideración de nuestros panelistas. En estos días en Letras Libres se publicó un artículo que me parece de suma importancia que reflexionemos sobre él, escrito por Gabriel Entin, en el que habla él le llama al artículo la consumación como mito de la independencia. Y él señala un poco como diciendo que no se puede decir en estricto sentido que el movimiento de Iturbide para consumarla fuese una continuación lineal o una continuación propiamente de la lucha de independencia que se dio con Hidalgo, porque dice, Hidalgo ni siquiera hablaba de independencia, lo que sí hace Iturbide en 1821. Creo que el artículo vale la pena leerlo porque creo que pone un punto que valdría la pena platicar. Pero bueno, vamos a darle la palabra aquí a nuestros
invitados para una o dos preguntas, porque los tiempos hoy sí nos han ganado con tan extraordinarias exposiciones que la verdad han sido muy enriquecedoras. Levanten la mano, por favor. En Zoom hay una pregunta. Pregunta a Hanat si pueden explicar un poco del plan de Iguala. Adelante, Carlos. Mi intervención es sobre el artículo que mencionabas. No lo he leído, no lo conozco. Evidentemente está equivocado. Hidalgo efectivamente no se le conocen documentos como sí, y muy contundentes sobre la independencia. Pero hay que recordar que el gran conspirador de la independencia de las juntas de Valladolid, de Querétaro, era Ignacio Allende. E Ignacio Allende así el pensamiento y los intereses de todos estos criollos que estaban pensando en la independencia. Al cura Hidalgo hay que decir las cosas como son. El cura Hidalgo tiene todos los méritos, lógicamente, pero al cura Hidalgo lo aventaron al ruedo. Entonces, el cura Hidalgo es un personaje carismático y efectivamente él levanta a la asociación y lo siguen porque él tiene la capacidad para hacerlo y él participaba de las tertulias, pero de hecho él no es digamos un ideólogo de la, porque lo que desata es una revolución social y empieza a confrontarse con Allende porque Allende sí tiene más o menos tienen un plan para el levantamiento. Como el espontáneo y sí tiene carisma y sí tiene ideas, por supuesto, era un hombre muy culto, pero el inspirador ni era el portador de todo el sentimiento criollo que quería la independencia, pero sí, el sentimiento de independencia sí tiene una continuidad muy clara en todo de 1810 a 1821, como un sentimiento muy propio de todos estos sectores sociales que sí deseaban, y políticos que deseaban la independencia y la necesitaban. Muchas gracias. A ver, ingeniero, adelante, por favor. Su micrófono. Y hablando del plan de Iguala, tiene 24 puntos. Y el punto 16 es el medular. Dice, se formará un ejército protector que se denominará de las tres garantías, porque bajo su protección toma la conservación de la religión católica, apostólica romana, cooperando de todos los modos que estén a su alcance para que no haya mezcla alguna de otra secta y se ataquen oportunamente los enemigos que puedan dañarla. Lo segundo, la independencia bajo el sistema manifestado. Lo tercero, la unión íntima de americanos y europeos. Estas tres garantías son las que se representan en la bandera mexicana. El blanco, la religión católica, el verde, la independencia y el rojo, la unión. Eso es algo que postula el plan de Iguala, además del sistema de gobierno después de la independencia, que era monarquía constitucional, y todo el sistema de gobierno con la Junta Provisional Gubernativa y la regencia. Sí. Oigan, por cierto, voy a meter rápidamente mi cuchara en lo que alguien se anima a levantar la mano. No sé si vieron hoy al final del desfile algo que no sé, igual y estoy equivocado, pero no lo había visto en los anteriores. Al final ven que pasa el helicóptero con la bandera de México y atrás pasa la bandera tricolor del ejército trigarante.
Me llamó la atención ese hecho. Pero bueno, ahí queda un poco como Y aquí un suceso. tenemos una pregunta que hace José Víctor Pérez, está en el Zoom, pero no levantó la mano. Entonces, dice, ¿qué pasó con la descendencia de don Agustín de Iturbide y actualmente qué se sabe de ellos? Bueno, al poco tiempo de que Iturbide es fusilado, la familia con sus hijos se va a vivir a Estados Unidos y allí reside. Posteriormente, cuando será el Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano, frente al tema de la infertilidad de Maximiliano y de Carlota, que no lograban concebir un hijo, se le pide a la familia que como que el heredero de Iturbide pasara a la custodia de Carlota y Maximiliano para que se convirtiera en el heredero del Segundo Imperio. Y se accede y el que sigue es el nieto de Iturbide, ya no es su hijo, sino su nieto, que era un niño en ese momento, y se va a vivir con ellos. Pero finalmente piden que se lo regresen y bueno, pues el Segundo Imperio fracasa, ¿no? Actualmente no sé, yo tengo idea de que residen en Alemania, pero no tengo la certeza. Esos son como los datos que yo podría aportar. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ingeniero, ¿nos podría usted platicar acerca de su libro? ¿Dónde se consigue? Por favor. El libro que salió hace un año fue una edición privada. La edición que saqué prácticamente se terminó. Estoy viendo la posibilidad de que una editorial comercial lo publique para que se dé a todo el público. En eso ando, buscar una casa editorial. Muchas gracias. Oigan, Ingeniero, usted hizo un comentario acerca de cuando Agustín Iturbide dirige su mensaje, habla acerca también de los pueblos africanos. Eso lo platicaba yo con don Carlos el otro día, que a mí me ha interesado mucho. ¿Se conoce en la época de Iturbide cuál era la cantidad de esclavos africanos en el país? ¿O por qué los considera? ¿Era importante la población? ¿Y qué pasó con ella? si alguien quiere tomar la palabra, alguno de nuestros panelistas. Adelante, adelante. No soy experto en el tema, pero he sido investigador social también durante mucho tiempo. Así, ¿qué pasó con ellos? Pues ahí están. Los he visto en el estado de Guerrero, en Veracruz, Ahí en en Huejotlicapas. Oaxaca, en Zacatecas, en todas partes, y han pasado por un proceso de integración, porque tenemos, hoy en día se habla mucho acerca de la discriminación entre los mexicanos, la discriminación racial, pero no es la discriminación entre los mexicanos no es excluyente. O sea, en todos lados tenemos al negro, al chino, o sea, y no solamente nos integramos con ellos, sino nos casamos con ellos, convivimos con ellos y nos tuteamos ciertamente sí hay discriminación, incluso con los indígenas y todo esto, pero no es una discriminación excluyente, por ejemplo, en el que podamos encontrar casos así como ocurría en los Estados Unidos muy claramente, que no podían subirse a un autobús, ¿no? O no podían entrar a una discoteca. No, aquí nos reunimos y en las fiestas estamos todos revueltos, ¿no? Y dice, ¡ay, ya llegó el negro! ¡Ay, el alma de la fiesta!
¿no? Y ya llegó el chino, ay, ese sabe arreglar todo, tráetelo, vente. Y la discriminación en México, pues sí existe, y está así, pero no ocurre como en otros sitios en donde hay una exclusión total. Yo no conozco, ¿no? Salvo algunas organizaciones de la sociedad civil, ahora las famosas ONGs, que les gusta a veces exagerar muchas cosas porque de ahí obtienen recursos, pero sí existe la discriminación y, por ejemplo, podemos estar en Chiapas y podemos ver que todavía existen casos así en que se arroban, hay discriminación indígena brutal, ¿no? En Chiapas, por ejemplo, yo lo he visto allí, pero en Oaxaca es otra cosa. Ahí, pues, prácticamente, pues, yo he visto que el oaxaqueño está muy, muy, muy integrado y hay una riqueza cultural. El otro día leí que no hay riqueza cultural más que algo que se le acerca mucho como en China, ¿no? Pero hay mucha integración en ese sentido. Entonces, no quiero decir que no haya discriminación y que no haya cosas que haya que modificar, pero, y yo he visto a mucha población afromexicana que está, pues, ahí están, ahí siguen. He estado en Chacagua, en muchísimos lados donde ahí están, ¿no? Y son visibles porque son diferencias biológicas que se ven. Muy bien, muchas gracias. Pues Jorge, no sé si no hay otra pregunta, pues nos restaría agradecerles profundamente a nuestros tres panelistas, que como dije hace un momento, han sido muy enriquecedoras sus participaciones. Siempre, pues en estos eventos, el tiempo, quisiéramos tener más tiempo para seguir platicando. Yo tendré aquí muchas preguntas que hacerles para abundar sobre este personaje histórico no olvidado, sino hecho a un lado en la historia oficial y en general, en el recuerdo de los mexicanos. En la independencia, pues no lo consideramos mucho. Muchas gracias a María del Carmen Ibarrola, la maestra que nos has acompañado ya en otras ocasiones. Te volvemos a dar las gracias y felicidades que vas a tener tu niño, que todo esté muy bien, que nazca todo sin problemas. A don Fernando García Mata, muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que nos mostró su libro, ojalá y luego por ahí veamos cómo lo podemos adquirir. Y a don Carlos Camacho, un gusto el conocerlo, la verdad es que ha sido muy enriquecedor su participación. Le agradecemos profundamente el que nos haya acompañado el día de hoy aquí en nuestra emisión de los jueves de nuestras conferencias semanales. Muchas gracias. Muy honrado, muchas gracias. Muchas gracias. A Y don pues, Fernando y a María del Carmen. muchas gracias, muchas gracias. Tenemos ya el tiempo ya nos prolongamos un poquito, Jorge. Si ya nada más brevemente nos dices qué tenemos adelante para despedirnos. Sí, como no, las próximas 4 semanas vamos a contar con la participación del padre Arturo Ríos, Cruzado Cristo Rey, que nos va a platicar acerca de la doctrina social de la Iglesia, de los valores y principios de la doctrina social de la Iglesia, según el pensamiento de Benedicto XVI. Las primeras 2 pláticas se van a hacer referencia a algo que está ahora muy en entredicho, que es la persona humana, el valor de la persona humana. La primera parte es de dónde vienen los derechos y la segunda parte complementamos, ¿no? Y después vamos a tener temas que todo el mundo habla de ellos, pero no comprendemos con claridad, que es la solidaridad y la subsidiariedad desde el punto de vista del pensamiento de Benedicto XVI. Entonces están ustedes invitados, es el mismo esquema, los vamos a estar invitando por medio de correos electrónicos, aquí en Zoom, y vamos a tener también la transmisión de Facebook. Eso es las siguientes 4 semanas, los siguientes 4 jueves. Pues es todo, no queda más que agradecerles. Mari, ya eres aquí una de casa, muchas gracias. Ingeniero, pues ha sido todo un gusto. Bueno, Y lo esperamos después a ver qué podemos platicar, ¿no? De este tema da para mucho más. Y Carlos, pues un gustazo, ¿no? Es un gran conversador. Y ahí platicaremos también, te invitaremos para otras ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, Buenas Rafa. noches. Gracias al auditorio.
Muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en el Rafael, Zoom muchas y en gracias. Facebook. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.